Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte de la guía de Resident Evil 5 para el modo solo de mercenarios. Bueno, en el video anterior expliqué la estrategia de las minas y en este video voy a explicar la estrategia para el nivel de pueblo. Este nivel es un poco más complicado que el anterior, ya que los enemigos son más agresivos, ya que tienen esa capacidad que se levantan inmediatamente después de un disparo. Pero les voy a explicar la estrategia y algunos tips pequeños para que puedan completar este nivel sin problema. El personaje que voy a utilizar es Sheva Cuento de Hadas, ya que tiene una gran ventaja en este nivel por sus armas y sus ataques. Bueno, ahora les voy a explicar el recorrido y la estrategia del nivel. Y bueno, básicamente después de tomar todos esos tiempos que acabo de mostrar, tomamos este tiempo de combo y comenzamos a matar. Bueno, con Sheva basta un disparo a las piernas o a la cabeza y un ataque cuerpo a cuerpo para matar a un enemigo en este nivel, ya que estos enemigos tienen menos vidas que los marines de la asamblea pública, de las minas o de esos niveles. Algo muy esencial para la estrategia es encontrar una bomba de proximidad. Aunque si no logran encontrar una a lo largo de la partida, lo mejor es que ocupen una granada, ya que este nivel tiene como propiedad, a diferencia de los otros niveles, que cuenta con más de 150 enemigos. En este nivel aparecen unas plagas denominadas quipepeos y cuentan con un enemigo más, por eso que este nivel tiene más de 150 enemigos. Y al tener más de 150 enemigos, al matar más enemigos, obtenemos un récord mucho mayor. Por eso conseguir el millón no es tan difícil en este nivel. Y a diferencia de los primeros niveles, este nivel tiene 5 jefes. El primero sale al combo 50. Bueno, algunas personas también me han preguntado cómo es que logro disparar y realizar un ataque cuerpo a cuerpo casi al mismo tiempo. Bueno, para eso hay que apretar ambos botones al mismo tiempo. Pero aparte hay que tener una configuración de botones que es la tipo B, como mostré en el primer video. Aproximadamente al combo 40 hay que ir a buscar el tiempo de 90 segundos que se encuentra aquí. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que podemos perder el combo en el momento que hagamos esto. En esta zona hay que quedarse aproximadamente hasta el combo 60 y después hay que moverse a la parte exterior. Bueno, ya llegamos al combo 50, la dificultad va a cambiar ahora y ya debería estar apareciendo el primer jefe en un costado del nivel. Bueno, algo para darse cuenta es que la mayoría de los enemigos que usan una máscara marrón se transforman en céfalos.
Bueno, iba llegando el primer jefe. Y lo mejor es matarlo inmediatamente, ya que este jefe, a diferencia de los demás, es muy molesto. Y bueno, como expliqué antes, ese tipo de plagas que aparecen son de estos enemigos, en su mayoría los arqueros. Y si no los matamos en el puente, no se van a transformar. Y eso va a significar que no aparezcan al final de la partida y obtengamos menos puntos. Ya que en este nivel es posible llegar a un combo 159. Y mientras más enemigos, mejor. Ya aproximadamente este combo hay que movernos de zona. Entonces llegamos aquí, bajamos y en esta zona exterior seguimos matando. Ven, como les dije, ese enemigo que ocupaba una máscara marrón se transformó. Bueno, el segundo jefe aparece al combo 80 o cuando se hayan matado 80 enemigos. Bueno, a partir del combo 100, este nivel se vuelve bastante complicado. Así que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, la ventaja de Cheva es que tiene muchos huevos de oro y no será tanta preocupación si perdemos mucha vida. Bueno, y llegó el tercer jefe, que sale en el combo 90. Bueno, ahora la dificultad incrementó aún más y esto se va a volver un poco más complicado. Bueno, al combo 100 aparecen dos jefes que son los últimos dos. Y bueno, ya después de eso no aparecen más jefes y la cosa es seguir matando. Y llegado al final hay que matar con un poco más de lentitud, ya que así más enemigos se van a acumular y usando la bomba de proximidad, teniéndolos a todos reunidos juntos en un mismo punto, vamos a hacer que el combo sea aún más grande. Bueno, otra cosa es que llegado al final aparecen enemigos con máscaras marrones y la otra máscara roja, y estos enemigos tienen mucha más vida que un Magi normal. Bueno, otra opción también es quedarse matando en este puente, ya que si algún enemigo no alcanzó a aparecer al momento de cambiar de zona, al volver aquí lo van a hacer. Bueno, ya estamos llegando al final de la partida, entonces lo que hay que hacer ahora es matar con un poco más de lentitud. Lo mejor es usar este ataque, ya que
nos da un poco más de tiempo para que los enemigos se reúnan. Ya en este punto no es recomendable usar granadas segadoras, ya que podemos matar a todas las arañas que aparecen en este momento de la partida. Bueno, nos queda por matar solamente un enemigo, y en ese momento, ahora, usamos esta granada. Bueno, quedaron algunos enemigos vivos, pero tal como les expliqué, a este punto de la partida hay que matar más lento para que alcancen a llegar todos. Esa partida podría haber sido de mucho más, ya que quedan 3 o 4 enemigos vivos, y cada enemigo en ese punto del combo equivale a 50.000 puntos. Entonces, como expliqué antes, a partir del final, que es aproximadamente el combo 140, lo mejor es matar con lentitud, ya que así les va a dar tiempo a los enemigos para que lleguen, y cuando estén reunidos usar la bomba de proximidad, o si es que ocupas un personaje con un lanzacohete, lo mejor dejar eso para el final. Y bueno, el orden de los jefes, como vieron ustedes, es 50, 80, 90 y 100. Aunque también se pueden dejar para el final y eso va a dar muchos más puntos. Bueno, espero que les haya servido esto. Si tienen alguna duda, la dejan en los comentarios. Y el próximo nivel va a ser la antigua ruina. Hasta la próxima.